Muy bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, el escucho. Ya, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes, buenas profe. tardes. Buenas tardes, muy bien. Bienvenidos a la clase. Esta hora nos toca esta hora lo que es química, ¿no? Entonces vamos a iniciar química y vamos a estar tomando asistencia. A ver, hoy día nos toca un nuevo tema que es estado gaseoso, parte uno, ¿ya? Que tiene que ver con teorías sobre cómo funcionan los gases, ¿no? En el campo de la química, ¿ya? Entonces vamos a ver ese detalle. A ver, vamos a tomar asistencia. A ver, ¿dónde estamos? Química cuarto, ya. Muy bien. Está Alexandra. Muy bien, también está Nicolás. Muy bien. Omar. Y entró Eduardo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar ahora sí el tema. Y vamos a ver un poco primero, viendo la parte teórica, a qué se le llama el estado gaseoso, ¿no? Para recordar un poco qué concepto puede ser el que tengamos de él y cómo es que vamos a tomar este concepto para tratarlo ya de acuerdo a las propiedades que vamos a analizar en este capítulo, ¿no? Entonces vamos a ver. Estado gaseoso se le llama a uno de los estados de agregación molecular de la materia. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Claro, los estados básicos de la materia los aprendemos desde primario, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, que hoy existen otros más, ¿no? Bueno, de todos estos, tomamos uno de esos estados, es un estado de agregación molecular de la materia, pero ¿qué característica tiene? En este estado predomina la fuerza de repulsión, ¿no? Entre los átomos que se muestran en este, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque sus moléculas, ¿no? Moléculas, los átomos que forman, se van a encontrar en un movimiento caótico debido a su alta energía cinética. Es decir, siempre van a estar en movimiento, ¿no? Movimiento unos con otros, van a estar repeliéndose. Por ello, digamos, va a presentar este estado de alta energía cinética. Recordemos que la energía cinética tiene que ver con el movimiento, ¿no? Se calcula multiplicando el movimiento, ¿no? O la masa, perdón, por la velocidad, ¿no? La velocidad de las partículas, ¿no? Así se calcula la energía cinética. Entonces, debido a esta fuerza de repulsión es que se va a producir gran cantidad de movimiento, las moléculas van a ir a gran velocidad, ¿no? Así como observamos aquí en el dibujo, ¿no? Por ejemplo, en este gas, aquí me dice una molécula de helio, ¿no? Tenemos aquí moléculas de helio en este tanque y se observa ahí como una molécula de helio se mueve chocando contra las paredes del recipiente. En este caso es un balón de gas, ¿ya? Entonces, como observamos aquí, las moléculas van a estar en constante movimiento, ¿no? Por aquí, por acá, por acá, por acá. Por eso es que cuando existe una fuga, por ejemplo, se abre un pequeño huequito, ahí mismo las moléculas salen. No es como en el caso de los líquidos. En el caso de los líquidos se mantienen estáticos, a no ser que la acción de la gravedad, por ejemplo, si el huequito está por la parte de abajo, debido a la gravedad, el peso, ¿no? La presión hace que recién salga. En el caso del gas, no necesitan a la gravedad, sencillamente necesitan una apertura y por ahí van a salir, ¿no? Esa es una de las características de los gases. Entonces, para poder estudiar los gases, vamos a estudiar cierto tipo especial de gases que van a ser los gases que se encuentren en condiciones normales, ¿ya? ¿Y esto cuándo se va a cumplir? Se va a cumplir, como vemos aquí, bajo ciertos parámetros. Primero, cuando tengamos una presión atmosférica de una atmósfera, de un ATM. ¿Qué es la presión de una atmósfera? Bueno, eso todavía no lo hemos visto en física, pero para darnos una idea, la presión viene a ser todo el peso o la carga de la atmósfera terrestre. Sabemos que la atmósfera terrestre está llena de gases. Entonces tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno, tenemos incluso el helio en ciertas cantidades.
¿ya? Entonces, la atmósfera terrestre está compuesta de varios gases. Estos gases, entonces, se encuentran, pues, en el aire y ocupan un espacio y ocupan un peso. A ese peso que generan se le llama presión atmosférica. Y se mide en atmósferas, ATM, o también se mide en milímetros de mercurio. Este de acá, mmHg, también se le llama milímetros de mercurio, ¿ya? O también se mide en pascales, aquí por ejemplo, kilopascales. Entonces, un gas va a estar a condiciones normales cuando la presión sea o bien de una atmósfera o bien de 760 miligramos de mercurio, o si no, 101,3 kilopascales, ¿ya? Entonces, uno de esos tres, si se encuentra uno de esos tres, entonces se puede decir que es un gas que está en condiciones normales, ¿ya? Muy bien, continuamos. Ya, también la temperatura. Esto de acá representa temperatura, ¿no? También cuando la temperatura está a 0 grados centígrados, o que es lo mismo que 273 grados Kelvin. Aquí le falta el simbolito de grados, ¿ya? Igual, grados centígrados y grados Kelvin es una equivalencia también, ¿ya? Entonces también vamos a valernos de eso para calcular la temperatura. Si se encuentra entonces a todas esas características, se puede decir que es un gas que está en condiciones normales, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Aquí tenemos algunos gráficos, bueno, como hemos explicado, para que explican la repulsión de los gases. Propiedades generales de los gases, entonces. Dentro de sus propiedades podemos mencionar la expansibilidad, como ya dijimos, debido a que las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción, entonces el gas tiende a expandirse. Eso ya lo sabemos, ¿no? Siempre que por ejemplo, se propaga un gas, ¿no? En el ambiente, este gas no se queda en un solo lugar, sino se extiende, se expande, ¿no? Y ocupa todo el espacio disponible de donde esté, ¿no? Entonces sus moléculas se expanden, se repelen y por eso se expanden, se esparcen entre el ambiente. Luego, la compresibilidad. Se menciona que los gases son fluidos altamente compresibles, es decir, pueden cambiar su espacio, puede cambiar el espacio que ocupa, ¿no? Entonces, si existe una presión, por ejemplo, sobre un recipiente que contenga un gas, si existe una fuerza que ejerce una presión hacia abajo, en este caso, el gas se puede comprimir, o sea, se puede hacer más pequeño, ¿ya? Se puede hacer más pequeño debido a que sus moléculas van a tener que unirse necesariamente, ¿no? Por el poco espacio que queda, ¿ya? Entonces, por eso se sufre también cambios de densidad. La densidad tiene que ver con respecto a la masa y el volumen, ¿ya? Entonces, a mayor presión, menor volumen. Se va a cumplir esta propiedad. Si ejercemos una mayor presión, el espacio que ocupa se va a reducir. ¿Qué otras propiedades podemos encontrar? Maleabilidad también. ¿Qué quiere decir esto? Los gases van a adoptar la forma y el volumen del recipiente que los contenga, ¿no? Debido a su alta energía cinética, según el aumento de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura, este es una pequeña hoguera, ¿no? Un mechero, ¿no? Si la temperatura de esto de aquí, el calor que produce aumenta, ¿qué va a pasar? El gas probablemente aumente también su volumen, ¿ya? Entonces, esto pasa también con los gases. Aumentan el volumen, esto como que favorece que se expande el gas. Lo mismo ocurre al revés, ¿no? Es decir, si sube la temperatura, ¿no? Si la temperatura sube, el volumen también sube. Pero si ocurre lo contrario, si la temperatura baja, el volumen del gas también baja cuando se enfría, ¿no? Es decir, si se enfría el gas, también baja, ¿ya? Entonces tenemos ahí la propiedad de la maleabilidad. Luego tenemos la propiedad de la efusión. Efusión, o también se le llama efusibilidad. ¿Qué significa efusibilidad? Dice que consiste en que tiene la capacidad de atravesar agujeros pequeños, cambiando de una alta presión a una baja presión. Lo que habíamos dicho en un principio, ¿no? Si encuentra un pequeño huequito, una pequeña abertura, por ejemplo, aquí tenemos un globo, ¿no? Adentro del globo la presión es alta, por eso es que el globo está inflado, ¿no? El aire está contenido en su interior.
pero basta que encuentre un pequeño huequito, por ahí todo el aire se sale, ¿no? Todo el gas que está contenido adentro sale, tiende a salir siempre. Entonces baja la presión, adentro ya hay poco gas, pocas moléculas ya no están tan presionadas como antes, ¿no? Entonces, esta es otra propiedad de los gases. Muy bien, entonces, luego de haber visto estas propiedades, vamos a ver ahora algunas más que tienen que ver ya con la teoría cinética de los gases ideales. Para explicar el comportamiento de los gases, entonces, utilizamos esta teoría cinética, para explicar cómo se comportan, ¿no? Qué pasa con su presión, qué pasa con su temperatura, qué pasa con su volumen. Pero para ello tenemos que basarnos en el concepto de gas ideal. Ya hemos visto las condiciones normales de los gases, ahora vamos a hablar del gas ideal. ¿Qué es el gas ideal? El gas ideal es un gas hipotético que va a cumplir con las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Estas son leyes que explican precisamente el comportamiento de los gases bajo ciertas situaciones. ¿Cuáles son sus características? Las características serán baja presión, elevada temperatura, elevada energía cinética, fuerzas intermoleculares de repulsión y atracción nulas, ¿no? Es decir, no va a haber ni repulsión ni atracción, ¿ya? Fuerte, que se manifieste de manera fuerte, sino como que va a estar un poco estático o estable el gas, ¿no? El gas va a estar un poco estable. El volumen de cada molécula será cero y los choques moleculares serán elásticos, ¿ya? Entonces, según esta teoría, también se van a cumplir las condiciones normales de las cuales hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan de las condiciones normales de los gases? Condiciones normales. En el caso de las condiciones normales de un gas, serían las que mencionamos aquí, pues, ¿no? Las que mencionamos anteriormente son las mismas que están aquí. Se tiene que cumplir que la presión sea una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿ya? O 760 torr también se le llama, pero bueno. Más se utiliza la magnitud atmósfera, ¿no? Atmósfera. Luego también de que el volumen, esto si no lo mencionamos, el volumen sea 1 metro cúbico o 1000 litros. Esta es una equivalencia, ¿no? 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Y 1 litro puede ser 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Que sería 100 mililitros también, ¿ya? En el caso de la temperatura, si utilizamos los Kelvin es igual a los grados centígrados más 273, ¿ya? Y la temperatura R, que es una unidad especial que no se usa siempre, vendrá a ser los Fahrenheit más 460. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora sí a la propiedad principal o la fórmula principal que vamos a aplicar en nuestros ejercicios, que es esta, la ecuación universal de los gases ideales, o la fórmula de Clausius y Clapeyron, ¿no? Entonces, esta ecuación de los gases ideales nos va a permitir describir varias variables en una sola ecuación, ¿no? Por eso es que es tan importante, nos relaciona distintas variables, como son la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de moles y una constante también, ¿no? Esta ecuación que está aquí, es esta ecuación que está aquí. Presión por volumen es igual a R, R es la constante universal de los gases, está aquí, por la temperatura, por N, que será el número de moles, ¿ya? Entonces, esta ecuación nos relaciona todas esas variables. Ahora, si nosotros entonces tenemos datos como la presión y el volumen, eso nos va a permitir hallar otros datos como la temperatura o el número de moles, ¿no? La constante universal va a ser un valor que nunca va a cambiar, como su mismo nombre dice, es una constante. Y va a tener distintos valores según las unidades que utilicemos. Por ejemplo, podemos tomarle el valor de 0,082 siempre y cuando la presión esté en atmósferas, ¿no? Las moles y la temperatura en Kelvin, ¿ya? Por otro lado, si la presión no está en atmósferas, sino está en milímetros de mercurio, mmHg, utilizaremos este valor, 62,4. Y si la presión está en kilopascales, utilizaremos el valor de 8,3, ¿ya? Entonces, esta fórmula tiene una mnemotecnia también que nos va
ayudar de repente a recordarla un poco más, ¿no? No sé si alguien la conoce. Se llama así. Pavo es igual a ratón. No sé si alguien la conoce. Ya, más o menos como para recordar cada una de las letras principales, ¿no? Pavo es igual a ratón, ¿no? Pavo hace alusión, pues, ¿no? A la P a presión, la V a volumen, ¿no? Y ratón, la R a la constante, y la T a la temperatura, mientras que la N al número de moles, ¿ya? Pavo igual a ratón. Pueden acordarse la fórmula, entonces, utilizando esa mnemotecnia también, ¿ya? O si no, directamente acordándose la fórmula así a secas, ¿no? PV es igual a RTN. ¿Ya? Bueno. Entonces, esa es la fórmula o la ecuación de los gases ideales. La vamos a utilizar en los ejercicios. Y después tenemos un par de fórmulas más, que son fórmulas ya más específicas. Por ejemplo, para calcular la densidad de un gas ideal. Si me piden la densidad, tengo que aplicar aquí. Aquí tengo que recordar un poquito los conceptos de unidades químicas de masa, ¿no? ¿Se acuerdan de la masa? Esta de aquí era la masa molecular, ¿no? Que se calculaba en UMAS, ¿sí? Ahí tenía yo que sumar las UMAS de cada elemento, ¿no? ¿Ya? Y bueno, las otras son presión, constante R y temperatura, ¿no? Por otro lado, si me piden la fórmula para calcular la masa molecular de un gas, entonces tengo acá la masa molecular de este lado y por el otro lado la constante R, la temperatura T, M, que será la masa atómica, ¿no? En UMAS también, de cierto elemento, ¿no? Sobre la presión por el volumen. Entonces ahí ya depende de los ejercicios, qué caso específico me estén pidiendo, la fórmula que voy a utilizar, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces ahora sí a los ejercicios para ver cómo aplicamos todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a cambiar entonces, vamos a pasar a la pizarra virtual, a ver, denme un minuto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, pasamos entonces a ver el ejercicio 1, estado gaseoso. ¿Dónde está la diapositiva? Ya, vamos a ver entonces el ejercicio 1. A ver, está cargando la diapositiva. A ver, vamos a ver el ejercicio 1, está estado gaseoso. Básicamente lo que tengo que hacer es aplicar correctamente las fórmulas, ¿no? Verificar que las unidades sean correctas, la posición de cada uno sea correcta y luego hacer el cálculo adecuado, ¿no? A ver, la 1 me dice. Determina la temperatura en grados centígrados que soportan 10 moles de oxígeno, que ocupan un volumen de 82 litros a 3 atmósferas. Y la constante R me están dando 0,082 para este caso. Ya, entonces vamos a colocar los datos que me están dando para este ejercicio y ver la fórmula más adecuada, ¿no? Bueno, la fórmula ya la tenemos por acá. Vamos a poner los datos acá. A ver, ¿qué datos me dan? Determina la temperatura, o sea, lo que me piden es la temperatura. Ponemos T, y lo que me piden, ¿qué más? Que soportan 10 moles de oxígeno, o sea, el número de moles, N, serán 10 moles. ¿Ya? Luego, que ocupan un volumen de 82 litros. Entonces, 82 vendrá a ser el volumen. Volumen 82 litros. A 3 atmósferas, esa es la presión, ¿no? Entonces, la presión será
3 atmósferas. Ya está. Ahí tengo entonces todos mis datos, ¿no? Ponerlo abajo también. ¿Está? Por arriba. Ya. Entonces ahí tenemos todos los datos que me van dando. Entonces, tengo que aplicarlos aquí, pues, ¿no? A la fórmula pavo igual a ratón. Pavo igual a ratón. Y luego ver la temperatura que me dan. Me dicen la temperatura en centígrados, ¿no? Ah, ya. Originalmente la temperatura aquí está en Kelvin. Si revisamos la fórmula, la temperatura siempre va a estar en Kelvin, ¿no? Incluso aquí, según la constante que me dan esta constante 0,082, me indican que la temperatura está en Kelvin. Eso tengo que recordar. Entonces, de Kelvin, luego ya tengo que convertirlo a centígrados, ¿ya? Entonces, vamos a calcular primero la temperatura en Kelvin, mediante la fórmula, pues, ¿no? Pavo igual a ratón. Entonces, acá será, veamos esto, en vez de presión ponemos 3, ¿no? Volumen 82, R, la constante R, me la están dando ahí 0,082, ¿no? Si no me la dieran, igual yo la sabemos, ¿no? Ya la sabemos por datos anteriores. 0,082. Más bien vamos a ponerla acá, no la habíamos puesto. Constante R. .082. Constante R. Ya. Por T, que es lo que quiero hallar por N. Y N vale 10 en este caso, ¿no? N vale 10. Ya. Entonces, tenemos acá esta multiplicación. Ahora solamente nos queda operar, pues, ¿no? Ah, ya nos falta poner acá el T. Por T. Por la temperatura T, que no sé cuánto vale. A ver, entonces, si multiplicamos aquí 3 por 82, eso me va a dar, 3 por 82 me dará 3 por 82. 246, ¿no? Entonces aquí tendré 246. Por el otro lado, 0,082 por 10. Bueno, acá todo número multiplicado por 10 se le corre la coma a un espacio, ¿no? Entonces acá ya no va a ser 0,82, sino será, o sea, 0,082, sino será 0,82. Ya está. Ahora esto pasa a dividir 246 entre 0,82 y la respuesta será 300, ¿no? Claro. 300. ¿300 qué? 300 grados Kelvin, ¿no? Recordemos que aquí la temperatura siempre va a estar en Kelvin originalmente, ¿no? Ya luego de que la hemos hallado en Kelvin, podemos hacer la conversión a grados centígrados, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? La temperatura me da 300 grados Kelvin. Ahora sí, pasamos aquí a la otra fórmula. La otra fórmula era esta, ¿no? Los grados Kelvin serán igual a los grados centígrados más 273. Entonces aquí yo reemplazo. Vamos acá. Entonces, yo tengo 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin es igual a centígrados más 263. Este 263 pasa a restar, ¿no? Acá será 300 menos 273. Y eso será, ¿cuánto sale? 300 Sale menos. 22. 20, poco más. 27. ¿Ya? 27. 27 grados centígrados. ¿Ya? Esa será entonces mi respuesta final. ¿No? Como ven, entonces, por ahora no hay nada complicado. Cuestión de aplicar las fórmulas nada más, ambas, ¿no? Primero para hallar la temperatura y luego para convertirla al otro sistema, ¿no? Entonces, 27 me saldrá la primera.
27 grados centígrados. 2. La 2 me dice, determina la densidad del gas metano a 4,1 atmósferas ATM y 127 grados centígrados, ¿no? 127 grados. Entonces aquí ya tengo que utilizar, ¿qué cosa? La fórmula de la densidad. ¿Cuál es la fórmula de la densidad? Esta, ¿no? Acá me dice, fórmula para calcular la densidad de un gas ideal. Entonces, para calcular la densidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar, bueno, esta fórmula de acá, ¿no? Presión por masa molecular. Esto no me lo dan, ¿no? Tengo que hallarlo. Luego sobre la constante R, que bueno, ahí la tengo. Y la temperatura, pero en Kelvin, ¿ya? La presión en atmósferas, ATM. La constante R, bueno, según la presión, si está en atmósferas, será esta, pues, ¿no? 0,082. Y la temperatura en Kelvin. Vamos a ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan, ¿ya? A ver, copiamos primero la fórmula. Vamos a copiar primero la fórmula para tenerla a la mano. Número 2. Entonces aquí, este era de un ejercicio anterior. Vamos. Ya, datos todavía. Vamos a poner la fórmula primero. Fórmula de la densidad es densidad del gas es igual a presión por M, ¿no? Por masa molecular. Presión, bueno, está dividiendo todo esto, ¿no? Presión por masa molecular sobre R por T, ¿no? R, constante R por la temperatura. Ya, entonces, ¿qué datos tengo y qué datos me faltan? Vamos a ver. Necesito la presión P. ¿La presión P cuánto es? Presión P, vamos a ver. 4,1 atmósferas, ¿no? Esa es la presión P. Pongo acá datos. Presión P, 4,1 atmósferas. ¿Qué más? Masa molecular me da, el M. Masa molecular me dan. En este caso, masa molecular no me la están dando, ¿no? Solamente me dicen qué tipo de gas es, metano. Y con esto yo podría calcular su masa molecular, ¿no? Con esta fórmula. ¿Por qué? Porque calcularía de cada uno y de cada uno sumamos, ¿no? Y de acá sacamos su masa molecular. Pero no me la están dando, entonces yo tengo que calcularla. Entonces todavía vamos a ponerle signo de interrogación. No sabemos cuánto es. Luego, R, en este caso, como la presión está en atmósferas, mi R sería, vamos a poner por acá, el primero, ¿no? Este de acá, 0,082 por, bueno, por todo esto de acá, ¿no? Atmósfera sobre el mol entre casa. 0,082, nada más eso tomamos. Ojo, solo cuando está en atmósferas. 0,082. Ya está. Y luego, temperatura. Y la temperatura que me dan, ¿cuál es? 127 grados centígrados. Ya, aquí tengo que recordar que la temperatura con que trabaja la fórmula es Kelvin, ¿no? Grados centígrados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir esto. Esto no está suficiente así. Primero tengo que convertirlo a grados Kelvin, ¿no? Para poder aplicarlo en la fórmula. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hallar lo que nos falta. Vamos a poner la fórmula por acá y vamos a hallar primero lo que nos falta. Nos falta la masa molecular del gas, ¿no? Ya, entonces vamos a poner masa molecular. Masa molecular del gas metano, ¿no? En este caso del gas CH4, ¿no? CH4. CH4. Ya, a ver, ¿cuánto será la masa molecular? Recordemos que la masa molecular se calcula en UMAS, ¿no? Tengo que sumar entonces las sumas de cada uno, del carbono y del hidrógeno. Entonces vamos a ver, ¿ya? Para ello usamos nuestra tablita
para ver cuántas UMAS tiene cada uno. A ver, ¿quién tiene por ahí su tablita? ¿Cuántas serán las UMAS del carbono? ¿Quién me puede decir? Ya saben que las UMAS es su masa, ¿no? Su masa atómica. A ver, ¿quién la encontró? Sumas del carbono. Y es un valor conocido, ¿eh? Ya deberían incluso saberlo de memoria. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? Las UMAS del carbono. A ver, acá tenemos la tabla. Vamos a ver, carbono, carbono, carbono. 51. 51.962. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Carbono. No se vayan a confundir con otro elemento. Es 6. el que está en la parte de arriba. Ya, el 6 es un número atómico. Pero lo que yo estoy buscando es su peso o su masa atómica. Esto es el Z, esto es su masa atómica. Lo que yo estoy buscando es esto de aquí. ¿Ya? Su masa atómica. 12. 12, exacto. ¿Ya? Ese es 12. Y del hidrógeno, del carbono es 12, y del hidrógeno, ¿cuánto es? Vamos para el otro lado. Aquí está. Este es su número atómico, Z. Este es su masa atómica. Lo redondeo, ¿no? 1,00079 lo redondeo a 1. ¿Ya? Ya, entonces eso será de cada uno. Por un lado 12 y por el otro lado 1. Entonces aquí será primero del carbono, porque el carbono está primero. Y como solo hay un carbono, ¿no? Solamente hay un carbono porque no tiene número. Entonces ponemos 1 por 12. ¿No? 12 que es su valor. 1 por 12. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Más, ahora, ¿cuántas veces se repite el hidrógeno? El numerito ahí es 4. Entonces será 4 por, ¿cuál era el valor del hidrógeno? 1, ¿no? Ya está. Así calculamos la masa molecular. Ya, no se olviden, esto lo vimos en tema pasado de unidades químicas de masa. Ya, entonces una vez que ya nos salió esto, multiplicamos y sumamos, pues, ¿no? 1 por 12, 12 más 4, 16, ¿no? 16 UMAS. Esta será la masa del gas metano, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Ya, muy bien, ya tenemos ya la masa, vamos a poner esto así. Ahora nos falta la temperatura. ¿Se acuerdan que la temperatura aquí está en grados centígrados, ¿no? Pero nosotros queremos que esté en Kelvin, ¿no? Porque eso necesito yo para la fórmula. Entonces ahora ponemos aparte la temperatura. Y nos valemos de la formulita. La formulita está acá, ¿no? Ya, esa es la formulita para convertir entonces de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces acá yo tengo 127 grados centígrados. Entonces será Kelvin es igual a centígrados vale 127. 127 más 273, ¿cuánto será eso? ¿300? 400, creo. Claro, porque es mayor que 100, pues, ¿no? Claro, 100 más 200, 373, 400, está bien, 400. Muy bien, entonces aquí tengo que la temperatura en Kelvin será 400, ya está. Con esos dos valores, ahora sí yo puedo aplicar mi fórmula, ¿no? Vamos a hacer acá una línea divisoria. Ahí también, ya está. Arriba están los datos y abajo las fórmulas que hemos estado aplicando. Puedo subir esto acá, así se puede. Sí encaja. Ya, ahora sí. Entonces, aplicando en la fórmula, ahora sí los datos que hemos hallado, tanto la masa molecular como la temperatura, entonces tendremos que la densidad del gas será P, mi presión valía, aquí está, ¿no? 4,1, acá será 4,1
por masa M, que es 16, según lo que llamamos, sobre 16 sobre R, que es la... A ver, esto lo vamos a poner entre paréntesis mejor. 16 sobre R, que es la constante, 0,082 por T. T es la temperatura, que es 400. ¿No? Ya está. Y ahora solamente quedaría operar todo esto, ¿no? A ver, esto vamos a sacarle su... No sale. Ya, multiplicamos todo. A ver. ¿Cuánto saldría toda esa multiplicación? 4,1 por 16 entre 0,082 por 400. Y todo eso me va a salir 2, ¿no? Ajá. 2 gramos por litro, ¿ya? Esa va a ser la unidad de la densidad. 2 gramos por cada litro. Y esa será la respuesta. ¿Ya? Entonces, otra vez, solamente era cuestión de aplicar las fórmulas correctamente. ¿Ya? Y tomar en cuenta también algunos conceptos previos, ¿no? Como este concepto de masa molecular, que ya debemos saberlo, para de frente aplicarlo aquí. Pues. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí tenemos el ejercicio 2. Vamos a iniciar una sesión más para ver un par de ejercicios más.